Buenas tardes, soy la doctora Natalia Flores y os intentaré explicar de forma breve pero sencilla lo que para mí es una dieta saludable, perfectamente aplicable a la fibromialgia, y destacaré en el caso de la fibromialgia, un poquito en relación también con lo que ha comentado el doctor Condeminas, qué cosas son realmente importantes a tener en cuenta en cuanto a dieta y fibromialgia. Como os ha comentado el doctor Abanades, este concepto de somos lo que comemos para mí es muy importante y cada vez más tiene más sentido para mí. Está claro que lo que comemos es la materia prima de nuestras células. Los alimentos que ingerimos, nuestro cuerpo los transforma y formarán parte de nuestras células y tejidos. Que nuestras células y tejidos funcionen correctamente dependerá de lo que estamos comiendo. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta. Es algo que, si os fijáis, aunque lo hacemos muchas veces de forma automática, lo hacemos 4 o 5 veces al día, el hecho de comer. Y por el hecho de hacerlo tantas veces al día no tiene una menor importancia, al contrario, es algo que tenemos muy integrado y muy habituado, pero no por eso deja de ser importante, tiene una importancia vital. A la vez, nuestras emociones y estados de ánimo dependen de lo que comemos y también muchas veces depende en qué estado de ánimo nos encontramos, nos apetece comer una cosa concreta, o un dulce, o nos apetece una fruta, o no nos apetece comer nada. Por lo tanto, emociones y alimentación van muy ligadas. Por otro lado, otro concepto que quería transmitir, que para mí también es un concepto pues bastante de esperanza y de regeneración, es que nuestro cuerpo, igual que tiene la capacidad de autocurarse, también tiene la capacidad de autorregenerarse. Esto quiere decir que nuestros órganos y tejidos constantemente hacen un recambio celular, evidentemente no de golpe, sino de forma progresiva. Por lo tanto, en 9 meses un cuerpo es capaz de tener prácticamente la totalidad de sus células regeneradas, quizá no las células cerebrales, pero sí la mayoría de todas las otras células de nuestro organismo, y por lo tanto, en el momento que cambiemos nuestros hábitos dietéticos, podemos estar seguros que en 9 meses realmente tendremos un estado de salud mucho mejor que el inicial. ¿Cuáles son los nutrientes básicos y más importantes para nuestro organismo? Al ver esta diapositiva os puede chocar un poco que los nutrientes, consideren nutriente el oxígeno y el agua, pero es que realmente son nutrientes básicos y que son necesarios. El oxígeno sería súper importante, el agua y los alimentos. El oxígeno, bueno, es algo que yo siempre hablo mucho, siempre en la primera sesión con mis pacientes, el hecho de respirar. Que aprendan a respirar y vean la importancia de respirar. Respirar también es algo que los humanos, desde el día que nacemos, hacemos de forma automática y normalmente, a no ser que practiquemos pues, yoga, meditación o algunos ejercicios, no pensamos de forma consciente que estamos respirando. Son movimientos automáticos de inspiración y expiración. ¿Qué sucede? Que con el ritmo de vida estresante que tenemos y todas las toxinas medioambientales que hay, acostumbramos a respirar de forma muy superficial. Tenemos el diafragma un poco bloqueado, nos disminuye la capacidad pulmonar y acostumbramos a respirar muy, diríamos, superficialmente, sin respirar profundo. Esto provoca que nuestra sangre no esté suficientemente oxigenada y, como comentaba el doctor Condeminas, cuando hay que hacer el intercambio de gases a nivel pulmonar y también a nivel de nutrientes de las células que se oxigenan y se nutren a nivel del espacio intersticial, pues hay productos tóxicos porque realmente esto no se produce correctamente y simplemente puede ser porque no estamos respirando correctamente. Por lo tanto, muy importante, y no os olvidéis, el respirar. Muy importante también es el agua, la hidratación. Nuestro organismo es más del 65% agua, prácticamente un 70%, y nuestro cerebro el 84% agua. ¿Esto qué significa? Que muchas veces una simple deshidratación leve nos puede causar mareo, una pequeña migraña o cefalea, nos puede causar también que estemos cansados, fatigados, sensación de hambre, cuando realmente lo que no tenemos es hambre, lo que tenemos es sed. Pero si no sabemos escuchar correctamente a nuestro organismo, nos confundiremos y realmente no nos estaremos hidratando correctamente. También quería destacar que la cantidad de agua necesaria para cada persona es diferente en cada caso. Depende del sexo, de la edad, de la condición física, de si estamos sanos o si estamos enfermos, de si practicamos deporte o no, de si vivimos en el trópico o vivimos en la montaña, por lo tanto del clima. Entonces, hay mucha publicidad con esto del agua, hay que beber 2 litros, 3 litros. Bueno, no todo el mundo necesita beber 3 litros de agua al día. Por lo tanto, todo dependerá siempre de cada persona y en qué situación se encuentre cada individuo.
Y en tercer lugar, aunque no menos importante, son los alimentos. Los alimentos son el tercer nutriente básico de nuestro organismo. Una dieta saludable con alimentos frescos y de temporada, pues es la mejor garantía para una buena salud. Es muy importante también dedicar el tiempo suficiente a comer. No podemos comer de pie, deprisa, mientras estamos pues, contestando los emails en el ordenador o mientras hablamos por teléfono. No, hay que comer sentados, con tranquilidad, masticar bien. Muchos de los procesos de digestión empiezan en la boca. Por ejemplo, los hidratos de carbono, su digestión empieza en la boca con una enzima que solo se secreta en la saliva. Por lo tanto, quiere decir que si tragamos demasiado rápido y no masticamos bien los hidratos de carbono, pues al cabo de un par de horas de haber comido pues un plato de pasta, se nos hinchará el estómago quizá, y es porque realmente el proceso de digestión no lo hemos empezado correctamente en la boca masticando. Os hablaré brevemente de lo que es una proteína, un hidrato de carbono y una grasa, más que nada porque si lo voy nombrando durante la charla sepáis de qué estamos hablando. Las proteínas forman parte de todos los tejidos de nuestro organismo, son esenciales para muchísimas reacciones bioquímicas y biológicas. Sobre todo, pues la más básica y conocida es la síntesis del ADN, pero también para estructuras, para el músculo esquelético y bases estructurales. Sus unidades básicas son los aminoácidos y a diferencia de lo que ocurre con las grasas y con los hidratos de carbono, las proteínas no se almacenan. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar que tenemos un aporte diario correcto de proteínas, sean proteínas de origen animal o de origen vegetal, como también veremos más adelante. Pero es importante incorporarlas de forma adecuada. En segundo lugar, tenemos los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono o azúcares son el combustible principal de nuestro organismo. Cuando quemamos estos hidratos de carbono o azúcares, pues nos producen energía. Esta energía nos sirve para movernos, para pensar, para saltar, para hacer todo lo que queramos. Su unidad básica son los monosacáridos y sí que el cuerpo tiene un pequeño reservorio de hidratos de carbono en el hígado y en el músculo que se llama glucógeno, que es aproximadamente unos 350 grados. Por lo tanto, podemos estar un cierto tiempo sin comer, se puede ir movilizando estos azúcares proviniendo del músculo y del hígado y a partir de aquí, si estamos más tiempo y se agota este depósito, entonces ya vamos a las grasas. Las grasas sí que representan nuestro almacén de energía por excelencia. Nuestro organismo las movilizará siempre y cuando les sea necesario. Esto quiere decir que si nos pasamos todo el día comiendo o picando, como tendremos glucosa en sangre, hidratos de carbono en sangre, nuestro cuerpo no tendrá que ir al almacén de lípidos a buscar la energía. Por lo tanto, no quemaremos estas grasas. Entonces, también es muy importante, en función de cada paciente, de su situación y su actividad física, decidir y sobre todo después de una historia minuciosa, cuántas comidas al día debe realizar cada paciente, porque esto se trata siempre de situaciones individuales. Hay personas que se les recomendará hacer 5 o 6 ingestas al día y a otras personas quizás se les recomienda hacer solo 3 ingestas al día. O sea, todo, como veréis en mi presentación, igual que la de mis compañeros, siempre partimos de un abordaje individual. Otra función importante de las grasas, aparte de ser un reservorio de energía, es que transportan vitaminas liposolubles, que muchas de ellas son esenciales para muchísimas reacciones bioquímicas, y también aportan los ácidos grasos esenciales. Uno de los más importantes de estos ácidos grasos esenciales, como ha hablado también el doctor Condeminas y hablaré yo más adelante, es el omega 3, muy importante también destacarlo en el caso de la fibromialgia, porque es un potente antiinflamatorio y antioxidante. Y es importante tenerlo en cuenta. Como todos sabemos, pues la grasa se almacena a nivel subcutáneo y puede variar mucho en función de cada persona el hecho de que sean pues, unos poquitos kilos o muchos kilos de grasa, en función de si la persona tiene su peso adecuado o tiene sobrepeso. Esto de aquí es una pirámide de alimentación, de nutrición integrativa, ¿vale? El concepto de nutrición integrativa es un concepto innovador que se está utilizando bastante ahora en Estados Unidos y aquí pues está llegando poco a poco, y es una forma de integrar la alimentación también con nuestras emociones y con nuestro estilo de vida. Como veis aquí, esta pirámide es bastante distinta a otras pirámides alimentarias pues, más occidentales o más que usamos en Europa. Es una pirámide que tiene una base muy importante de agua, de hidratación.
básico, como os he comentado, y también, como veis, aporta muy poquitas grasas, solo a través de aceites, que serían aceites básicamente de oliva, porque por eso el dibujito pues son como si fueran unas olivas, que es básicamente lo básico de la dieta mediterránea, potenciar un consumo moderado pero diario de aceite de oliva en crudo. Veis que las proteínas recomendadas es a base de pescado pequeño, huevos y legumbres. Como veis, aquí no está incluida la carne, ni la carne roja, ni el pollo, ni los embutidos, ni los lácteos. No quiere decir que estos alimentos se tengan que retirar obligatoriamente de la dieta y en todos los casos, pero en principio son alimentos que son bastante grasos, con grasas animales, con también la toxicidad que muchas veces tienen estos animales porque han sido tratados pues, con hormonas del crecimiento bovino, con antibióticos y que por lo tanto aportan más toxicidad, que como comentaba antes mi compañero, esto puede realmente desequilibrar el organismo, un aumento de toxinas. Entonces, en cada caso hay que valorar si realmente la carne roja o el pollo es adecuada, pero en líneas generales diríamos que para la fibromialgia serían unas buenas proteínas el tomar pescado, huevos y legumbres. Veis también que la proporción de vegetales, sobre todo está dibujado en verde porque básicamente serán vegetales de hoja verde, es bastante importante, más o menos de la misma superficie que lo que se llama granos o cereales, ¿vale? Cuando hablamos de cereales, pues hablamos pues, de arroz, de trigo, de avena, de quinoa, que ya os contaré, que no me quiero alargar mucho, pero un poco por encima en qué consiste. Otra cosa muy innovadora de esta pirámide de alimentación es que tiene en cuenta todo este círculo de aquí de alrededor, que es lo que nosotros llamamos alimento primario. ¿Por qué alimento primario? Porque si todo esto de aquí fuera, que es pues tener una buena actividad física, unas buenas relaciones, unas emociones equilibradas, una espiritualidad o contacto con uno mismo también equilibrado y una profesión que nos haga felices y que nos haga también disfrutar, si no tenemos todo esto de aquí equilibrado, aunque comamos muy sano, difícilmente conseguiremos un estado de salud. Con lo cual la nutrición integrativa integra todo esto, comer sano, pero con emociones sanas y equilibradas. Eso es lo que os he comentado del alimento primario, son las relaciones humanas y cada vez más estudios demuestran la importancia de tener estas emociones equilibradas para realmente promover un buen estado de salud. Seré breve. Lo único que os quiero comentar de los cereales es que es muy importante que los cereales sean enteros o integrales. Enteros e integrales significa que no han pasado por un proceso de refinamiento y por lo tanto que conservan íntegra su cáscara. En la cáscara hay la mayoría de propiedades de los cereales, enzimas esenciales, fibra dietética, vitaminas del grupo B, vitamina E, muchísimas propiedades que están en esta cáscara. Un hidrato de carbono procesado, que sería la harina blanca, la pasta blanca, el pan blanco, todo esto ha perdido esta cáscara y por lo tanto se transforman en calorías vacías. Nos puede llenar, nos puede quitar el apetito, pero no nos está nutriendo. Por lo tanto, estamos aportando calorías que no tienen prácticamente ningún valor nutricional. Y otra característica que sí quiero destacar de los cereales enteros es que al tener su cáscara se absorben de forma más lenta. Se comportan como unos hidratos de carbono de absorción lenta. Esto quiere decir que la energía sube poquito a poco, se mantiene en una meseta y baja poco a poco. Por lo tanto, no genera unos altos y bajos en los niveles de azúcar y de insulina en sangre, lo cual es muy beneficioso como prevención de la fibromialgia y otras muchas enfermedades. Por lo tanto, potenciar el consumo de cereales integrales. Como ejemplo, os he puesto el arroz integral, que no contiene gluten, es un alimento fantástico. Para reconocer que un arroz integral es joven y no es demasiado viejo, tiene que tener una proporción de granitos verdes entre medio pues, de los otros granitos que son más marrones, o sea que cuando lo compréis tenéis que fijaros que haya esta pequeña proporción. Otro cereal muy interesante, poco conocido en nuestro país, es la quinoa, que es un cereal que proviene de Sudamérica, concretamente de los Andes. Lo usaban hace más de 8.000 años los incas. Es un cereal completo, que contiene 8 aminoácidos esenciales, los 8 esenciales que se tienen que absorber a través de la dieta porque nuestro cuerpo no es capaz de fabricarlos y por lo tanto actúa como una proteína completa. Esto tiene la ventaja pues que mucha gente que es vegetariana o que quiere reducir la ingesta de productos proteicos de origen animal, pues comiendo un buen plato de quinoa mezclado con abundantes verduras, tiene la proteína completa sin necesidad de acudir a la proteína animal.
Esto sería el aspecto de la quinoa, son como unos granitos redonditos que cuando se cuecen, cuando se hierven, quedan un poquito más translúcidos con el contorno es un poquito más duro y el centro más tierno, pero realmente es un cereal que tiene mucha capacidad para absorber el sabor de lo que tiene al lado. Por lo tanto, es muy gustoso con distintas salsas, con verduras saltadas al vapor, con setas. Absorbe mucho el gusto de los alimentos que tiene alrededor. Los vegetales de hoja verde, básicos, fundamentales, nos faltan mucho en las dietas modernas. Realmente mucha gente toma una ensalada cada noche, pero realmente esta ensalada pues quizá está hecha con un tipo de lechuga pues iceberg, que es muy pálida, que no tiene nutrientes, que no tiene clorofila, que prácticamente no es ni de color verde. Realmente los vegetales de hoja verde son súper interesantes porque refuerzan mucho la sangre y el sistema respiratorio y nuestras defensas, y también el hecho de añadir verdes a nuestra dieta desplaza de forma automática otros alimentos que no son tan interesantes. Yo tengo muchos pacientes que simplemente por el hecho, yo no les he prohibido ningún alimento, pero por el hecho de aumentar mucho su consumo de verdes, dejan de comer galletas o dejan de comer dulces, porque su cuerpo ya recibe los nutrientes necesarios y por lo tanto no tiene que acabar a deshoras picando alimentos que no son tan saludables. Por lo tanto, el aporte de verdes a la dieta es también básico. Unas hojas de espinacas fantásticas, que crudas están muy ricas, cocidas también, muy versátiles. Muchas vitaminas, calcio, fósforo, zinc, fibra, ácido fólico, muchísimas propiedades. Si podemos y podemos conseguir los orgánicos, mucho mejor, porque no tienen productos químicos, no tienen pesticidas y por lo tanto estamos yendo también en la línea que comentaba el doctor Condeminas. Vamos a reducir tóxicos. Si ingerimos alimentos orgánicos que están limpios, que no tienen pesticidas, pues menos toxicidad entra en nuestro organismo. Pero si algún día no podemos comprar los orgánicos, pues siempre es mejor comer verde que no comerlo. Un día tuve una paciente que me dijo, no, es que me compré una pizza porque no te encontraba las espinacas orgánicas. Pues no, mejor tomar espinacas aunque no sean orgánicas, nos aseguramos de lavarlas bien, de eliminar todos los restos tóxicos que puedan quedar en sus hojas, pero realmente importante comer verdes a diario, cada día. Frutas fantásticas, muy variadas, gustos para todos los gustos, para todas las formas y todas las épocas del año. Potenciar la fruta de estación, ¿vale? La estacionalidad. Hay que comer cada fruta en el momento que nos la ofrece la naturaleza. No comeremos ahora en pleno invierno pues tomates ni melones porque no hay ahora. Pues es importante tomar las verduras y hortalizas en el momento que la naturaleza nos las ofrece, porque es el momento que realmente nos hacen falta. Son bajas en grasas y proteínas, nos aportan mucha vitamina C, es un hidrato de carbono relativamente de absorción rápida y se recomienda siempre comer la fruta con el estómago vacío. Un buen momento para comerla es por la mañana en ayunas, también puede ser antes de comer o a media tarde, pero realmente aprovechamos mucho más las propiedades de la fruta si la comemos cuando tenemos el estómago vacío. Legumbres, muy interesante las legumbres, ¿vale? Son una fuente de proteína vegetal fantástica. Constituyen también un pilar importante para alimentar de forma ecológica y sostenible la población mundial. Realmente tienen un muy buen perfil nutricional las legumbres. Con poca cantidad de legumbres podemos realmente estar muy bien nutridos y a veces también el error que cometimos en cuanto a las legumbres es que quizá comemos legumbres una vez a la semana, pero mucha cantidad. Entonces nos sienta mal porque nos hemos tomado un plato de garbanzos muy grande o de lentejas muy grande, tenemos flatulencia, no lo digerimos bien. Pues quizás mejor aportar una porción más pequeñita, pero en vez de un día a la semana, 3 días a la semana. Vamos a digerir mucho mejor. Las legumbres también mezcladas con verdes se digieren mucho mejor y son realmente un alimento muy interesante. En invierno funciona muy bien caliente, en potajes, en sopas, y en verano, pues ensaladitas de verano de legumbres también. Proteínas, hidratos de carbono, vitaminas del grupo B, muy importante para el sistema nervioso central. Vale, huevos. Los huevos son una fuente proteica muy interesante siempre y cuando sean de origen biológico. ¿Por qué? Pues porque depende del tratamiento que se hagan las gallinas, de la alimentación de estas gallinas, si se están pues hacinadas o muy juntas, o si pueden pues pasturar o estar al aire libre, o pues cambia mucho. Entonces, siempre os tenéis que fijar que los huevos tengan el número 0.
delante. ¿Sabéis que hay como un código de barras que va imprimido en todos los huevos? Pues el primero tiene que ser el 0. Estos huevos del número 0 realmente hay una muy buena dosis de omega 3. En los que ya no tienen este número 0 no podemos garantizar que las proporciones de omega 3 y de otros nutrientes, sobre todo la calidad proteica, sea la adecuada. Pescado, una muy buena fuente de omega 3, que no me cansaré de repetir lo que es muy importante para muchas enfermedades crónicas, entre ellas la fibromialgia. El consumo, como os he comentado, peces pequeños que tengan pocos metales pesados, si puede ser pescado salvaje y evitar al máximo los pescados de piscifactorías. El aceite de oliva, os lo he comentado, y básico de la dieta mediterránea, un consumo diario moderado del aceite de oliva. El omega 3 pues, es este ácido esencial, graso, que nuestro organismo no puede sintetizar, por lo tanto lo tenemos que obtener a partir de la dieta. ¿Qué ocurre? Que en la dieta está presente en poquitos alimentos. En el pescado, sobre todo en el azul, a veces en algún tipo de marisco, en nueces y en semillas de lino y de chía. Los huevos, si son de gallinas sanas, o sea, huevos del grupo 0, también tienen un aporte. Pero estos aportes, teniendo en cuenta la cantidad de estrés y toxicidad que tenemos hoy en día, este aporte es insuficiente. Por lo tanto, aunque siempre tratamos a los pacientes de forma individual, podría decir, para generalizar, que la mayoría de nosotros tenemos déficit de omega 3. Por lo tanto, la mayoría de veces después de hacer esta visita de hora y media individualizada con nuestro paciente, acabamos prescribiendo un suplemento de omega 3 y sobre todo cuando hay de base pues, patologías inflamatorias o patologías como es el caso pues, de la fibromialgia, algunos tipos de cáncer, o sea que es una suplementación bastante frecuente. ¿Vale? Este estrés es lo que genera muchos radicales libres, que son muy oxidantes y que genera el famoso estrés oxidativo del que os hemos hablado antes. Las investigaciones recientes apuntan que muchas de las enfermedades crónicas actuales, todas tienen el mismo denominador común. Y este denominador común es una inflamación a nivel celular. No es que nos encontremos inflamados por fuera, aunque algún paciente puede encontrarse, pero estamos hablando de una inflamación silente, que se llama. No la notamos nosotros que estamos inflamados, pero sí nuestras células. Este denominador común es el sustrato de muchas enfermedades crónicas y, por lo tanto, el omega 3 tiene un potente efecto antiinflamatorio y actúa como agente protector muy importante. En el caso de la fibromialgia, incluso más que en otras patologías. En el caso de la vitamina D, también es muy importante, porque la vitamina D, aparte de realizar muchas funciones celulares, una de las más importantes que hace es fijar el calcio. La vitamina D es una vitamina que a través de la dieta la podemos obtener, pero en cantidades muy pequeñitas. Y la forma en que la obtenemos normalmente es por exposición a la luz solar. ¿Vale? Como estamos en una sociedad occidental y estamos prácticamente todo el día cerrados, pues o trabajando o en casa o donde sea, no nos exponemos a la luz solar. Y a veces cuando nos exponemos tampoco podemos sintetizar vitamina D porque llevamos crema protectora, que es necesaria porque realmente hay mucha patología dermatológica y que nos puede dañar la piel. Entonces, es importante también en muchos casos valorar la posibilidad de suplementación, ya que cuando llevamos crema protectora, el protector solar impide que nuestra piel sintetice esta vitamina D. Por lo tanto, sería también muy interesante para temas pues, de calcificación, de osteoporosis y tema de fijación de calcio, el realmente dar también una suplementación en vitamina D. Aparte de que podemos hacer, que eso también es bastante interesante, exponernos al sol unos 7 minutitos al día o así, en horas que el sol no sea fuerte o a primera hora de la mañana en verano o a última hora de la tarde. Y realmente estas pequeñas exposiciones al sol sin crema solar en estas horas, que realmente la radiación solar es más suave, puede ayudarnos a sintetizar de forma natural vitamina D. Esto os lo he comentado, alimentación estacional, 100% básico, comer lo que la naturaleza nos ofrece en cada estación del año. O sea, es normal que en invierno pues quizá nos apetezca pues más legumbres, platos más calentitos, quizá un poquito más de proteína animal. Hay quien le apetece pues más carne o más pollo o más pescado. Vale. Pues nada, aprender a escuchar nuestro organismo, muy importante. Ejercicio físico también, como mamíferos que somos, el movimiento es intrínseco a nosotros. Si no nos movemos no vamos a funcionar bien, por lo tanto mantenernos físicamente activos.
Estar al aire libre, muy importante, en la playa, en la montaña, en el bosque, donde queráis, pero estar en contacto con la naturaleza es también importante. Y pasarlo bien también, descansar, tener momentos de ocio para que nuestra mente desconecte, para reequilibrar nuestras emociones, y por muy apretada que tengamos la agenda, siempre tenemos que buscar un huequito para hacer algo que nos haga sentir bien y que nos haga estar felices. Y por último, simplemente el concepto de coaching nutricional es todo esto que os he comentado, este conjunto de pautas sanas y hábitos de vida, pero aplicadas a un individuo en concreto. O sea, lo que hacemos en Clínica Omega Z es valorar cada individuo en concreto de todas estas recomendaciones generales que os he dado, cuáles son las específicas y concretas para este individuo, para conseguir su implicación, muy importante, que es el concepto de responsabilidad del paciente que comentaba Sergio. Conseguir la implicación del paciente para conseguir un estado óptimo de salud física, mental y emocional.